Hola, soy Marta Álvarez y trabajo en la oficina de proyectos de la Fundación de Investigación del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. El objetivo de esta exposición de hoy es ofrecer a aquellos investigadores e investigadoras que tienen en mente llevar a cabo un proyecto de investigación, ponerlo en marcha y para ello necesitan fondos, ofrecerle unas pautas y unas ideas clave para conseguirlo, ¿no? La exposición estará centrada fundamentalmente en tres partes, ¿no? Por un lado, ofreceros información sobre dónde están las fuentes de financiación, cuáles son los organismos que en nuestra área biomédica, sanitaria, ofrecen fondos para nuestros proyectos, qué tipos de ayudas van a poner a nuestra disposición. Por otra parte, qué tenemos que hacer a nivel formal, qué documentación vamos a tener que presentar y cómo. Y luego, para finalizar, pues me centraré en ofreceros unos aspectos clave para conseguir tener éxito en nuestra tarea, ¿no? De conseguir esos fondos. Seguramente hay cosas que son muy obvias para todos, pero no por ello menos importantes y que conviene tener siempre en mente, ¿no? La introducción es un poco lo que os acabo de decir, ¿no? En el momento actual, así como hay muchísimas fuentes de financiación, se ha abierto el abanico mucho más, cada vez más, hay más organismos que ofrecen fondos para la I+D+I. También se ha complejizando, se ha ido haciendo más difícil o más burocrático, por decirlo así, el solicitar esos fondos, ¿no? Es por ello que no solamente podemos quedarnos con que tenemos una buena idea de proyecto y por ello vamos a conseguir fondos, sino que vamos a tener que centrarnos o tener en cuenta una serie de información que es clave para conseguir esa financiación, ¿no? No hay fórmulas mágicas, evidentemente, para conseguirlo, pero sí unas ciertas pautas. Como mínimo, tener en cuenta, por un lado, una buena idea de proyecto y, por otro, tener en cuenta y cumplir con todos los requisitos formales que nos exige la entidad financiadora. Centrándonos en el primer apartado que os comentaba, en los organismos a los que podemos acudir para conseguir fondos para nuestros proyectos, vamos a ver brevemente cuáles son y qué tipos de ayudas nos ofrecen, ¿no? En cuanto a los programas, a las entidades públicas, vamos a ver que hay distintos niveles o distintos ámbitos en los que podemos conseguir fondos, ¿no? Estas ayudas pueden ser de ámbito autonómico, si la entidad financiadora es de la comunidad autónoma, pueden ser de ámbito nacional, ahí las entidades financiadoras son pues, en los diversos ministerios, organismos centrales, o bien pues mirar a Europa y solicitar ayudas a la Unión Europea para nuestros proyectos. Tenemos que tener en cuenta que todos estos ámbitos, todas estas entidades públicas, para sacar sus convocatorias y ofrecer sus recursos, plantean periódicamente unos planes de investigación en los que se recogen tanto las líneas estratégicas, las líneas prioritarias que ellos quieren o van a financiar, así como los instrumentos que van a publicar para ofrecer esos fondos, ¿no? Es decir, lo que nosotros conocemos como convocatorias. Entonces, conviene conocer cuáles son esos planes o esos programas para luego saber cuáles son las líneas por las que ellos van a apostar, ¿no? A nivel autonómico, conviene tener en cuenta el recientemente publicado este año Plan Gallego de Investigación, Innovación y Crecimiento, el Plan I2C, en el que se plantean todas las líneas estratégicas y las áreas de interés y que se irán plasmando en este año y hasta el 2015 en sucesivas convocatorias. A nivel nacional, el plan que está ahora vigente es el Plan Nacional de I+D+I 2008-2011,
que finaliza este año y que, bueno, probablemente se está ya gestando el nuevo plan que saldrá el año que viene. En este caso, de ámbito nacional y centrándonos en el área que nos interesa, que es el área biomédica, las entidades en las que tenemos que fijarnos son, por un lado, el Ministerio de Ciencia e Innovación, con sus programas, su plan de trabajo anual. Incluido en este ministerio está el Instituto de Salud Carlos III, que ofrece todas las ayudas para el ámbito sanitario, y también otra serie de ministerios, como el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, que tiene sus programas y sus convocatorias anuales de ayudas para drogodependencias, para VIH, para investigación independiente, etcétera. Hay otra serie de ministerios, como el Ministerio de Educación, muy interesante seguramente para investigadores del área universitaria, o el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que ofrece, sobre todo, pues, en el área de nuevas tecnologías y sociedad de la información. Es decir, todos ellos van a sacar anualmente unos programas y unas convocatorias que, bueno, que es a lo que nos van a interesar, ¿no? A nivel europeo nos centraremos en el programa marco de investigación, el 7º programa marco, que es el que ahora está vigente hasta el año 2013, que anualmente saca sus programas de trabajo y que tiene un área específica para salud. Eso a nivel público, ¿no?, de entidades públicas, pero no podemos olvidarnos que cada vez más hay una serie de entidades, organismos, fundaciones que ofrecen anualmente o periódicamente ayudas, premios o convocatorias para financiar proyectos de investigación, y en el área sanitaria en concreto conviene seguir las convocatorias que anualmente publican fundaciones de empresas de farmaindustria, pues Fundación Lilly, Fundación Merck-Serono o Fundación Salud 2000, otra serie de fundaciones ligadas a entidades financieras, pero que tienen sus fondos dedicados a I+D, pues la Fundación La Caixa, Fundación BBVA. Tampoco conviene olvidar a las propias sociedades científicas, que destinan parte de su presupuesto a ofrecer ayudas a los investigadores, sociedades a nivel autonómico y a nivel nacional. Y otro tipo de entidades de diverso ámbito y diversa temática, como la Asociación Española contra el Cáncer, Fundación Barrio de la Maza, Fundación de la Mutua Madrileña, etcétera. Tener en cuenta que todas estas entidades, sus convocatorias van a centrarse en temáticas concretas, temáticas específicas que a ellos, pues, por sus objetivos o sus fines fundacionales, les son prioritarios, ¿no? Una vez que tenemos identificados los organismos financiadores, ¿qué tipo de ayudas nos ofrecen, ¿no? Yo me he centrado en proyectos de investigación, aunque hay otra serie de ayudas para recursos humanos, para movilidad del personal investigador, para realización de estancias, etcétera. Pero basándonos en proyectos, los tipos de proyectos que nos van a financiar pueden ser de todos tipos, ¿no? Desde proyectos de investigación básica, proyectos de investigación más clínica o aplicada, transferible, proyectos específicos de evaluación de tecnologías o servicios de salud, ayudas para realizar nuestros propios ensayos clínicos de carácter no comercial, desarrollo de proyectos a nivel tecnológico, de TIC, sociedad de la información, etcétera, y proyectos también de innovación. Conviene en este punto hacer una reflexión, o bueno, indicaros que los tipos de proyectos que nosotros podemos plantear y que nos pueden financiar pueden ser de distintos tipos. Principalmente, centrándonos en las convocatorias más habituales, nos van a permitir presentar tanto proyectos individuales. Cuando hablamos de proyectos individuales no hablamos de un único investigador, sino de un equipo de investigación de un único centro, ¿no? Y siendo uno de ellos un investigador responsable, lo que llamamos nosotros el IP. O bien pueden ser proyectos coordinados, es decir, un proyecto que está dividido en distintas acciones o subproyectos, y cada una de ellas se va a realizar habitualmente en distintos centros, ¿no? Pero todos ellos son necesarios para llevar a cabo
en la idea y conseguir los objetivos que planteamos. Y la otra tipología, la tercera, que son los proyectos multicéntricos. Es decir, en este caso, a diferencia de los coordinados, el protocolo es un único protocolo, pero se va a realizar no en un único centro, sino en varios. Con lo cual, en cada uno de esos centros debe haber un equipo de investigación y un investigador responsable, pero luego entre todos los multicéntricos, entre todos los centros, habrá uno que sí que tendrá que tener el papel, digamos, de coordinador. Pero bueno, la diferencia con los coordinados es esta, ¿no? Que estamos hablando de un único protocolo, una única tarea. Bueno, llegados a este punto, tenemos identificadas las fuentes, las convocatorias, los tipos de proyectos que podemos pedir. Quiero reflexionar sobre bueno, qué aspectos a nivel formal tenemos ahora que cumplir para presentarnos a esas entidades y solicitarles fondos, ¿no? Quería hacer una reflexión previa. Lo primero que nos tenemos que plantear a la hora de sentarnos a escribir nuestro proyecto es si lo que tenemos en mente, si lo que queremos poner en marcha es un problema relevante, es un problema novedoso, va a aportar un valor añadido. Nosotros, con nuestros recursos, nuestras capacidades, nuestra formación, lo vamos a poder poner en marcha. ¿Y quién se va a beneficiar de esos resultados? Una vez que si los consigo esos objetivos, ¿qué es lo que pretendo? ¿A qué población quiero llegar? ¿O cuál es nuestra pretensión con ello, ¿no? Es decir, tenemos que hacer toda esta serie de reflexiones desde nuestra idea para sentarnos a escribir, ¿no? Es lo que nosotros llamamos redactar el protocolo de investigación, que no es más que detallar por escrito todo nuestro plan de investigación, desde la idea inicial hasta los objetivos finales a los que queremos conseguir. Se aconseja siempre hacer esta labor de redactar el protocolo, sea para solicitar fondos como no. Es decir, una de nuestras preguntas que nos vamos a hacer es: ¿tenemos recursos suficientes para llevar a cabo nuestro estudio? Sí, lo podemos hacer con los recursos que tenemos, humanos, materiales. Bueno, igualmente vamos a redactar nuestro protocolo. No tenemos fondos, necesitamos financiación externa al grupo para llevarlo a cabo. Bueno, pues entonces vamos a fijarnos en lo que ahora vamos a comentar en el protocolo de solicitud de ayuda, que veremos que a nivel formal nos va a requerir una serie de documentación y aspectos a tener en cuenta. Simplemente hacer un momento aquí, un punto de inflexión para daros una serie de definiciones que conviene tener en cuenta a la hora de la redacción de la solicitud de un proyecto de investigación, como las definiciones de lo que es un investigador, lo que se entiende por investigador, y la diferencia entre lo que es un grupo de investigación y un equipo de investigación, ¿no? Entendemos por investigador pues a todo aquel profesional que en su labor profesional realiza actividades de investigación, bien sea publicando artículos en revistas científicas, bien participando en proyectos o como titular de patentes, etcétera. El grupo de investigación es aquel conjunto de profesionales investigadores que habitualmente en su labor profesional comparten estas actividades, ¿no? Pues porque publican de forma conjunta, trabajan en líneas de investigación comunes, etcétera, y normalmente hay uno de ellos que lleva el papel de coordinador. La diferencia con el equipo de investigación es que el equipo de investigación es aquel conjunto multidisciplinar de profesionales que en un momento determinado se reúnen, se agrupan para llevar a cabo un proyecto concreto, ¿no? Que no tiene por qué ser exactamente igual al grupo habitual de investigación, sino que ahí pueden entrar profesionales de otros ámbitos y otras disciplinas que en ese momento necesitamos. En este caso, una vez que reúnes al equipo investigador, tener en cuenta que van a tener diferentes papeles, ¿no? en la vida del proyecto. Tenemos al investigador principal, que comentábamos antes, que es un poco el que dirige, el que coordina y él también la cara visible o el responsable de cara a la entidad financiadora. El resto de investigadores que van a participar en el proyecto como colaboradores,
Decir que todo este personal, estos profesionales, deben estar vinculados de alguna manera al centro solicitante de la ayuda, bien sea vinculación laboral, funcionarios, y si es colaborador, pues incluso se permite personal en formación, personal becario. Luego hay otra serie de investigadores que pueden aparecer en el equipo, pero en este caso como personal asociado, puesto que su vinculación no va a ser con el centro solicitante, sino que es personal puntual de otros organismos que necesitamos en este momento para que en algún momento determinado del proyecto nos echen una mano, no colaboren. Y por último está el personal de apoyo, que puede ser contratado específicamente con fondos del proyecto o bien personal de apoyo existente en nuestro centro que está específicamente contratado para labores de apoyo a la investigación. Comentaros, vuelvo a la imagen de antes, ¿no? Que hay un punto importante a tener en cuenta en cuanto al equipo de investigación, que va a ser el nivel de dedicación al proyecto, ¿no? Y que va muy ligado a las incompatibilidades. Esto sobre todo es de cara a convocatorias de organismos públicos que van a permitir o no que los investigadores participen en X número de proyectos o a dedicación completa, a dedicación parcial. Bueno, simplemente para que lo tengáis en cuenta y que habrá que estar al tanto con la convocatoria. Y ya centrándonos en la presentación de la propuesta, pues bueno, cuáles son los formularios, cuál va a ser toda esa documentación que vamos a tener que presentar, ¿no? Y que difería, bueno, de la mera descripción del protocolo si no necesitamos fondos. Por un lado, vamos a tener que presentar una solicitud. La solicitud es como un pequeño resumen del proyecto, donde van todos los datos personales habitualmente, el título del proyecto, los datos del investigador principal y los colaboradores, y los datos del centro que va a solicitar la ayuda y el centro donde se va a llevar a cabo el proyecto. Y que además es el que lleva la firma, ¿no? Las firmas originales del centro, representante legal y del investigador principal. Es, digamos, la solicitud formal. Después está la memoria, que viene siendo el protocolo de nuestro estudio. Ahí vamos a definir, pues sabréis por otros módulos, ¿no? Que ahora no vamos aquí a entrar a detallar todas las partes que necesita contemplar. Un pequeño resumen donde, digamos, expongamos la metodología, los aspectos clave, los objetivos a conseguir. Una descripción de los antecedentes, o sea, del estado actual del tema que vamos a estudiar. Nos van a pedir también que describamos cuáles son los conocimientos previos que tiene nuestro equipo sobre ese tema, es decir, la experiencia del equipo, y luego ya plantear, bueno, pues nuestra hipótesis, los objetivos que queremos conseguir, cómo los vamos a conseguir, cuál va a ser nuestra metodología de trabajo y también, bueno, cómo vamos a hacer, qué vamos a hacer luego para difundir los resultados que obtengamos, ¿no? Eso, digamos, que es el grueso de la memoria del protocolo. No debemos olvidar también, a veces está en documentos separados, a veces está integrado en la memoria, la parte del presupuesto. Tenemos que pensar que estamos pidiendo financiación, pues vamos a tener que describir con qué recursos contamos y cuáles son aquellos que necesitamos y para los cuales estamos pidiendo fondos, ¿no? O sea, es justificar también qué es lo que necesitamos y detallarlo por partida, o sea, en euros, vamos. Y por último, suele ser habitual que nos dejen presentar toda una serie de anexos, pues ahí las autorizaciones que nos van a pedir, cronogramas, gráficos y demás, ¿no? Quería hacer un inciso aquí, y es que debemos tener en cuenta que cada vez más se tiende a eliminar el papel, tanto de los organismos públicos, incluso privados, ¿no? Y conviene ir poniéndonos al día en todo lo que son formularios electrónicos y firma digital. Es habitual, sobre todo ya en los organismos a nivel nacional, incluso autonómico, organismos financiadores, que nos pidan que toda esta documentación que comentábamos antes la presentemos a través de aplicaciones telemáticas, aplicaciones electrónicas que ellos habilitan y en las que nosotros debemos entrar identificándonos con una clave de usuario y una contraseña y ahí ir volcando toda la información, a veces directamente o a veces adjuntando los formularios normalizados, ¿no? Y tener en cuenta que bueno, la línea es que se evite, paulatinamente se vaya evitando el envío de documentación en papel, inclusive las propias firmas originales, ir sustituyéndolas por la firma electrónica, ¿no? Que cada vez
se está imponiendo más y conviene que, pues tanto que la tiene que tener tanto el centro como los propios investigadores. El otro documento imprescindible que se nos va a pedir por parte de las agencias y las entidades financiadoras es el currículum vitae de todo el equipo investigador. Sabéis ya todos los datos que nos van a pedir. Deciros, eso sí, que lo habitual es que cada entidad financiadora tenga su propio formulario, nos pida que nuestro currículum lo enviemos en su formato. Entonces, bueno, conviene tenerlo actualizado y no olvidar contar con un tiempo para poder transferir los datos, si es el caso, al formato específico en el que nos lo van a pedir. Normalmente no se pide toda la trayectoria investigadora, sino solamente limitado en el tiempo, ¿no? Los últimos 5 o 10 años de nuestra labor investigadora. Y bueno, como cualquier currículum, centrarnos en aquello que es de mayor interés para la agencia, aquella información que tenga más relación con la labor de investigación que vamos a llevar a cabo y para la que estamos pidiendo fondos. Una vez que conocemos todos estos aspectos formales, pues ya simplemente incidir en todos estos aspectos clave que debemos tener en cuenta a la hora de organizar toda esa información y cómo presentarla, ¿no? Estamos en el punto de que tenemos identificada la agencia financiadora, la convocatoria a la que nos queremos presentar. Bueno, sabemos que hay una serie de documentación y de pasos formales a cumplir. Bueno, en primer momento, ¿cómo debemos organizarnos, ¿no? Porque normalmente los tiempos, tener en cuenta que las convocatorias son pues 20, 30 días, 2 meses algunas, ¿no? Pero las menos, ¿no? Bueno, debemos organizarnos y en este punto conviene, por un lado, hacernos con toda esa documentación y esos formatos del organismo, identificar, bueno, qué tareas tenemos que llevar a cabo, hacer como un cronograma de las tareas que vamos a llevar a cabo, identificar a todos aquellos investigadores y otros profesionales que queremos o necesitamos que participen en nuestro estudio, contactar con ellos y asegurarnos su colaboración, elaborar un cronograma inicial de cuál va a ser las fases y los pasos a seguir en el desarrollo de nuestro proyecto, fijar si es necesario un calendario de reuniones con los miembros del equipo para que no nos pille luego el toro y al final pues no haya tiempo. Y igualmente hacer una estimación de todo lo que comentábamos de los recursos de los que disponemos y los que vamos a necesitar para ir haciendo ya un esbozo del presupuesto que vamos a pedir, ¿no? Como aspectos clave en este momento de organización y presentación de nuestra solicitud, yo os voy a citar comentar lo que pues, por nuestra trayectoria y la experiencia debemos de tener en cuenta importante, ¿no? Por un lado está la elegibilidad, o sea, asegurarnos de que nuestra propuesta, nuestra solicitud es elegible entendida en el marco de la convocatoria concreta a la que nos estamos presentando y la entidad a la que nos estamos dirigiendo. Es lo que llamamos identificar la convocatoria y el tema de investigación o la línea prioritaria en la que encaja, ¿no? Mostrar siempre a la entidad cuál es el grado de novedad, qué es lo que ofrece nuestro proyecto que no ofrecen otros o que no se ha visto hasta el momento, ¿no? Es decir, justificar el por qué nuestro proyecto es interesante o necesario. Mostrar la capacidad del equipo para llevarlo a cabo, que se vea que pues, por formación previa, por trayectoria previa o por interés, por conocimiento, nosotros podemos aportar para llevarlo a cabo. Hacer una revisión bibliográfica de los antecedentes pues, exhaustiva y luego quedarnos con aquellas más relevantes y más actualizadas, ¿no? Que muestren que tenemos un buen conocimiento del estado actual del tema. Y ya puestos a plantear la pregunta de nuestro estudio, plantearla de la forma más clara y sencilla posible, ya que el propio título de nuestra propuesta diga claramente qué es lo que vamos a hacer y cómo, ¿no?
Siguiendo en esta línea, describir el tipo de diseño que vamos a utilizar de una forma clara e identificable en la memoria. Detallar siempre lo mejor posible, de la forma más clara y exhaustiva, los procedimientos que vamos a seguir para desarrollar nuestro proyecto, los instrumentos que vamos a utilizar, el plan de análisis que vamos a hacer de nuestros resultados. Identificar las posibles limitaciones o sesgos en los que nos vamos a poder encontrar y, en este caso, no quedarnos ahí, sino también ofrecer respuestas. Pues si me encuentro con este problema, bueno, ¿qué voy a poder hacer, ¿no? Detallar en el plan de trabajo, si es posible, en paquetes o tareas que estén bien identificadas en el tiempo por un lado y a nivel de responsabilidades por otro, es decir, cuándo lo vamos a hacer y quiénes lo van a hacer, ¿no? Y a la hora de los resultados, identificar, bueno, qué aplicabilidad van a tener, a quién van a afectar, quién se va a ver beneficiado por ello y de qué forma los vamos a poder transferir. Lo vamos a poder transferir pues a nivel de bibliométrico, etcétera, ¿no? Puntualizar aquí también que en nuestra memoria debemos tener en cuenta siempre mencionar toda la normativa que aplica a nuestra labor de investigación, que en nuestro caso pues la ley del 2007 de investigación biomédica, las leyes de uso de medicamentos y productos sanitarios, la ley de historia clínica reguladora de la historia clínica de los pacientes, leyes de protección de datos, inclusive a nivel de presupuestos, pues la ley de subvenciones, ¿no? Es decir, tenerlas en cuenta, bueno, y ver que nos estamos rigiendo por ella, ¿no? Y tener en cuenta que aparte vamos a tener que cumplir una serie de requisitos de autorizaciones y requisitos formales, como puede ser contar con el visto bueno de los comités de ética de la investigación, con los comités propios de investigación del centro al que pertenecemos y otro tipo de autorizaciones, inclusive internas, bien sea de la gerencia, de la dirección médica de nuestro centro, etcétera, ¿no? Tenerlo en cuenta para solicitarlas y también mencionarlas en nuestro proyecto si contamos o no con ellas o si estamos en proceso de solicitarlas. Centrarme solamente un poquillo en el plan de difusión de nuestros resultados, pues pensad que se espera de nuestro proyecto que una vez que consigamos nuestros objetivos, con nuestros resultados, no nos quedemos ahí, sino que los transfiramos a la sociedad científica, a nuestros beneficiarios directos, al paciente en último caso, ¿no? Y eso es importante que lo mencionemos expresamente en nuestra memoria de solicitud. Es decir, describir el impacto que esperamos que van a tener y definir qué vamos a hacer con ello, cómo los vamos a extrapolar o cómo los vamos a transferir. Subrayar el valor añadido y, si puede ser, si sabemos en qué sociedades científicas o qué congresos los podemos comunicar o en qué revistas o publicaciones los vamos a poder publicar, pues mencionarlos también, ¿no? Y cualquier otro tipo de actividades, pues si se va a derivar en una guía clínica, si va a tener un posible uso comercial o puede derivar en una patente, etcétera, bueno, pues ponerlo sobre escrito en la solicitud. Y por otro lado, el otro aspecto que ya os comentaba antes, importante tener en cuenta, que es el presupuesto, ¿no? Pensar que estamos solicitando fondos, con lo cual, bueno, tenemos que saber qué es lo que nos van a poder financiar, qué es lo que les vamos a poder pedir. Habitualmente, aunque esto puede variar dependiendo de las distintas convocatorias o entidades, lo que nos pueden financiar van a ser, por un lado, gastos de contratación de personal investigador o personal técnico, que necesitamos que participe a mayores del equipo de investigación en nuestro proyecto, bien para llevar a cabo una tarea puntual, que puede estar contratado a nivel, o sea, con dedicación completa, con dedicación parcial. Bueno, presupuestar, tener en cuenta que hay que presupuestar no solo sus salarios, sino los costes de seguridad social y, bueno, pedir, bien sea en nuestro centro o si los marca ya la agencia, bueno, cuáles son el presupuesto mínimo, máximo que nos van a dejar pedir en este apartado, ¿no? Y por otro lado están los gastos directos de ejecución, ¿no? Lo que viene siendo la compra de material, bien material fungible,
material inventariable, que suele ser en este marco pequeño material, y gastos de viajes y dietas, que suelen ser pues para difundir los resultados de nuestro proyecto, o bien pues para reuniones del equipo de investigación, etcétera, ¿no? Y luego otros gastos que, siempre que estén justificados en el marco de nuestro proyecto y estén bien justificados, pues vamos a poder pedir gastos de traducciones, de imprenta, si es el caso, de una contratación puntual de servicios, etcétera, ¿no? Por último están los gastos que se consideran indirectos, que van no al equipo de investigación, sino a la entidad beneficiaria o centro solicitante, y que normalmente esto ya viene marcado por la propia agencia financiadora, que va a ser siempre un porcentaje a mayores de lo que se le conceda al proyecto. Y bueno, una vez que hemos visto todos estos apartados, aunque sea así un poco rápido, bueno, simplemente quería, a modo de resumen, ofrecer una serie de reflexiones que ya hemos comentado, pero bueno, para que os tengáis en mente como un checklist con nuestra solicitud que debemos tener en cuenta, ¿no? A nivel organizativo, siempre que sea posible, anticiparnos a la publicación de la convocatoria para ir organizando nuestro trabajo y a nuestro equipo de investigación. Segundo, en vista de la multiplicidad de programas y de convocatorias que hay, saber hacer una lectura y que nuestro proyecto, o sea, presentarnos a aquella convocatoria o aquel programa que encaja con nuestra idea, es lo que comentábamos antes, de que nuestro proyecto sea elegible. Tercero, toda la documentación necesaria de esa convocatoria, verla bien, revisarla, criterios de evaluación, bases reguladoras, incompatibilidades, etcétera. Es decir, asegurarnos de que cumplimos con todos los requisitos para poder presentarnos, ¿no? Suele ser de interés también comentábamos antes, ¿no?, analizar qué otros proyectos ha aprobado esa entidad en convocatorias anteriores. Siempre nos suele dar una pista, una idea de qué es lo que les interesa o por dónde van los tiros, ¿no? Y nos da una idea también de si nuestro proyecto encaja o va a ser elegible. Y a la hora de redactar nuestra propuesta, importante siempre ponernos en el lugar del evaluador, es decir, no dar nada por supuesto y redactarlo pensando, bueno, quién me va a evaluar y cuáles son los criterios de evaluación. Tener en cuenta que en la propia convocatoria, muchas veces, sobre todo los organismos públicos, ya suelen poner los criterios de evaluación que van a seguir, incluso puntuarlos. Entonces eso nos puede servir como propio checklist para, una vez que tenemos redactado el proyecto, ir viendo si los cumplimos, ¿no?, y en qué grado, ya como una preevaluación. A la hora de la redacción, importante que la información se presente de forma muy clara, muy concisa, coherente y ajustada a los espacios, cuidado con el tamaño de letra, con los copia-pega, etcétera, ¿no?, que se note que la presentación formal sea lo más correcta posible, que no sea incoherente, que no nos encontremos con contradicciones. De repente hemos puesto a un lado un tamaño muestral y de 60, que vamos a incluir 60 pacientes, y luego en el presupuesto estamos diciendo que vamos a pedir fungible para hacer 300 analíticas, ¿no? Bueno, que no haya incoherencias, ¿no? Que la planificación de las tareas esté adecuada al tiempo. Si nuestro proyecto estamos diciendo que va a durar 3 años, pues que esos paquetes de trabajo estén bien distribuidos a lo largo de ese tiempo. Reflejar, como ya hemos comentado en varias ocasiones, nuestro valor añadido, es decir, qué ofrecemos nosotros en este tema que no se ha visto y qué le vamos a ofrecer después con nuestros resultados, cuál va a ser el beneficio de llevarlo a cabo. Y por último, algo que puede parecer una obviedad, pero sí que es importante, en caso de duda, dejarse asesorar siempre por aquellos expertos que seguramente todos tenéis a mano y que os pueden ayudar en un momento dado, pues bien con la metodología, con los aspectos formales, etcétera. Por último, simplemente subrayar, volviendo a la financiación y en vista de la cantidad de organismos que hay que ofrecen fondos, dónde podemos obtener información, ¿no? No perder de vista, por un lado, las páginas web de todos estos
entidades, donde ahí nos van a volcar toda la información, la revisión de los boletines oficiales a nivel de entidades públicas donde las suelen publicar. Suscribirnos, suele ser muy interesante estar suscritos a boletines de noticias, donde nos van a llegar ya, sin nuestra búsqueda activa, información, anotarnos a agendas de eventos o revisarlas, y acudir a reuniones donde se van a explicar, los distintos organismos explican lo que van a hacer, anotarnos a listas de distribución de información, lo que os decía, para que evitar esa búsqueda activa, que normalmente a veces no tenemos tiempo, nos llegue ya la información. Y en el caso de nuestros centros hospitalarios en nuestra comunidad y fuera, ¿no?, que cuentan con fundaciones de investigación y en las propias oficinas de proyectos que os van a enviar la información o en caso de duda os pueden ayudar a buscarla, ¿no? Y sin más, espero que esta información os haya sido de interés y agradeceros vuestra atención.